Muy buenos días, respetables hermanos y hermanas. También un saludo especial para nuestros amigos que nos sintonizan a través de nuestro sitio web. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz. Hoy es Día del Señor, gracias a nuestro Dios. Yo me quedo sorprendido cómo es que el Señor nos ha dado la vida y nos ha permitido llegar a tantos días de adoración. Yo quiero darles un anuncio. Siempre, como hoy es el día de la adoración, yo les animo a que escuchen mis estudios que estoy dando acerca de la adoración los días miércoles a través del Alumbrador Cristiano y a través de nuestro sitio web Iglesia de Cristo El Salvador. Lo estoy dando los días miércoles a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Ya hay 15 lecciones grabadas y que las pueden escuchar en YouTube. Es más, son alrededor de quizás 20 o 22 lecciones, porque algunas de ellas se dividen en 2 o 3 partes. Lo importante, ¿por qué les animo a escuchar estos estudios? Porque nosotros tenemos que estar conscientes de lo que es la adoración al Señor, sobre todo este Día del Señor. Nuevamente vamos a continuar pues con el estudio de el libro de Génesis. Estamos en la muerte de Sara, en Génesis capítulo 23. Y ahora vamos a ver las partes tercera y cuarta. Por supuesto, antes de empezar con el estudio, vamos a ponernos en oración. Padre Celestial, nuevamente te agradecemos como iglesia el que nos permites el estar en esta adoración y que esta es parte de nuestra adoración, la enseñanza de tu divina palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que en estos momentos me permites trazar, que lo haga con sencillez y claridad y que sea dirigido por el Espíritu Santo. Gracias por todo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ya hemos estudiado algunos aspectos muy importantes de este capítulo 23 en relación a la muerte de Sara. Ya hemos visto la muerte de Sara y el duelo que guardó Abraham. Luego vimos la compra de Abraham de un sitio de entierro. Y por último vimos la sepultura de Sara en la cueva de Macpela. Hemos dado todos los detalles al respecto. Ahora vamos a pasar a las lecciones que nos presenta Génesis capítulo 23, o sea, el relato, la aplicación que se da para nosotros. Porque como ustedes ya lo saben claramente, que cada una de estas lecciones tiene una aplicación o aplicaciones de vida para nuestro cristianismo. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta primera clase? Es al momento de la muerte. Al momento de la muerte aplicado a nosotros. Entonces, usted sabe que la muerte no hace acepción de personas. Por el contrario, a todos nos trata por igual. Se lleva a jóvenes y viejos, a ricos y pobres, a hombres y mujeres,
independientemente de las circunstancias de sus vidas. Ahora en día está de moda, por decirlo así, aplicando esta frase a la terrible situación que vivimos con la pandemia. ¿Cuántas personas han muerto? Son millones alrededor del mundo. ¿Cuántos cristianos fieles han muerto alrededor del mundo? Pero quitemos la pandemia. La muerte siempre ha existido, desde que Dios creó al ser humano. Por muchos años, por ejemplo, cuando veamos en Génesis que el hombre más viejo vivió 969 años, por muchos años, siglos que vivían, morían. Siempre ha sido así. Entonces, vemos pues que la muerte llega, por decirlo así, como un intruso indeseable, desgarrando el tejido de, por ejemplo, de un matrimonio, de un hogar o a veces de una sociedad. Los días de duelo le vinieron a David. Usted sabe el episodio que narra las Sagradas Escrituras en 2 Samuel capítulo 12, donde David, entristecido, ayunaba con la esperanza de que su hijo, que estaba grave, no muriera. Pero llegó el momento que murió y entonces dejó de ayunar. Y los ancianos le preguntan por qué esa reacción tan rara de él. Y él les da la respuesta, que mientras el niño vivía podía interceder por él a través de suplicarle a Dios, pero una vez muerto dice: yo voy a él. Esa es la realidad que se presenta pues en realidad ante la muerte. ¿Ustedes creen que el rey David, con sus posesiones que llegó a tener, no lo pongamos al pastor sencillo cuando mató a Goliat, sino cuando ya tenía ese poderío, con todas sus riquezas, ustedes creen que no pudiera haber dado cualquier fortuna por salvar a su hijo? Claro que sí, claro que sí. Entonces, nosotros podemos ver pues que el caso, por ejemplo, de Job, que nos presenta en el capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Vemos el caso de Jeremías y al pueblo de Judá. Dice en el libro 2 de Crónicas, capítulo 35, versos 20 al 25. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros, diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios. Miren que claro, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle la batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy herido gravemente. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron. Vean, la muerte pues.
lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantores recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. Tenemos también el caso del Señor Jesús y a sus amigos. Vamos al Evangelio de Juan, al Nuevo Testamento, en el capítulo 11, en los versículos 31 hasta el 36. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano, si hubieses estado aquí. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Este es el versículo más corto de la Biblia, hermano. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Vemos el caso del apóstol Pablo, que llamó a la muerte el postrer enemigo. Dice en 1 Corintios 15, 26, independientemente de cuándo venga en la vida, óigase bien, independientemente de cuándo venga en la vida, la muerte nos causa duelo cuando nos quita un ser querido. Esa es la realidad, es la realidad. El texto que nos ocupa dice: y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. El verso 2 de este capítulo 23. A medida pues que el patriarca entraba en la tienda a llorar por su amada esposa Sara, seguramente muchos recuerdos inundaron su mente. Puede que haya recordado 100 años o más de matrimonio. Si a usted le preguntaran, o a mí me preguntaran, ¿cuál es la pareja que ha existido en el mundo casada con más años? Yo diría que la pareja de Abraham y Sara. Estuvieron casados por más de 100 años, porque Sara vivió hasta los 137 años y Abraham 175 años. Entonces, seguramente muchos recuerdos inundaron su mente. Puede que haya recordado 100 años o más de su matrimonio, tanto lo bueno, tanto lo malo de sus vidas juntos. Pensó sin duda en cuán amorosa y fiel había sido como esposa y lo mucho que la echaría de menos, a pesar de las diferencias, a pesar de los desacuerdos que habían tenido a lo largo de los más de esos 100 años de casados. Puede que haya recordado que ella le había culpado por su ira y celos para con Agar debido al nacimiento de Ismael. Hemos estudiado ampliamente esta situación. Y cuánto le molestó e hirió al exigirle a él que los echara para que no regresaran más. Lo vimos ampliamente en el capítulo 21. Sin embargo, seguramente también recordó que algunos de sus problemas habían sido causados por sus propios actos egoístas y lapsos de fe.
Hay que entender esto. Yo a través de este estudio de Génesis le he dado énfasis a esto. El único sin pecado ha sido nuestro Señor Jesucristo. Pero todos los héroes de la Biblia, desde que tenemos a Adán y Eva y ahí sucesivamente, todos tuvieron sus puntos flacos, sus puntos débiles. Entonces, por encima de todo, lo probable es que meditó sobre cómo Dios, por su gracia, les había bendecido sus vidas a pesar de sus pecados y de sus defectos. Por supuesto, habían compartido un gran gozo cuando, habiendo perdido ellos toda esperanza humana de un hijo, Dios había dado vida a sus envejecidos cuerpos de manera milagrosa y les permitió dar a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Otro momento de regocijo tuvo que haber sido el día. Les recuerdo esto, fue un día muy hermoso. El día cuando Abraham regresó a casa y compartió con Sara el relato de cómo salvó Dios a su amado hijo Isaac de la muerte en el monte Moriah. Ustedes tienen que entender, una madre, ver regresar a su hijo que lo vio partir con su padre a ser sacrificado en el holocausto, a ser quemado, pues. Y luego le ves su madre regresar. Eso tuvo que ser una inmensa alegría para esa madre. Tuvo que haberle hablado de la promesa renovada de Jehová, es decir, que sus bendiciones estarían sobre su hijo, cuyos descendientes eventualmente traerían bendiciones a todas las naciones de la tierra. Esta seguridad tuvo que haberles provisto gran estímulo a Abraham y a Sara en el ocaso de sus vidas, mientras ellos observaban a Isaac crecer a la edad adulta. ¿Cómo ha de ser eso? Es algo muy especial. Un hombre de más de 100 años, una mujer que lo da a luz a los 90 años y lo van viendo crecer. Cuando Isaac iba a ser sacrificado, pueda que haya tenido entre los 16 a los 17 años. Sara andaba por los 106, 107 años y Abraham por los 116 o 117 años. Ancianos, verdaderamente ancianos, hermanos. No sabemos qué pensamientos pasaron por la mente de Abraham en esa casa de duelo. Sin embargo, en vista de que se le ha llamado el Padre de los fieles, recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Parece seguro pues que meditó en el hecho de que Sara no solamente fue una buena esposa, sino también una que fue santa y que esperaba en Dios, porque este concepto lo vemos en el Nuevo Testamento. Vamos a 1 Pedro capítulo 3, verso 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Hay que entender la palabra santa en el sentido de entrega a Dios. En ese sentido se usa la palabra santa. Por fe podía anticipar estar con ella nuevamente en aquella ciudad. Dice Hebreos 11:10, ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Entonces, esta misma esperanza, hermanos y hermanas, es extendida al pueblo de Dios hoy en día. Por eso es que siempre les digo, vamos a ver las lecciones que nos aplican a nosotros. Esta misma esperanza es extendida al pueblo de Dios hoy en día. Cuando nos enfrentamos a la muerte o lloramos a un ser querido que ha pasado de esta vida, los recuerdos pueden ser una gran bendición gracias a las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Yo he pasado dos etapas de esa, la muerte, primero la muerte de mi hermano mayor, segundo la muerte de mi padre y en tercero la muerte de mi madre. Es una situación muy dura, muy especial. Miren lo que nos dice el apóstol Juan en su evangelio en el capítulo 5, en los versos 24 hasta el 29. Dice de esta manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta es una realidad, hermanos y hermanas. Es una realidad para todos, para todo ser humano, le agrade o no le agrade a aquellos que niegan a Dios, a aquellos escépticos, pero va a ser una realidad que van a salir de sus sepulcros y si están en vida también se darán cuenta de esta situación. También el Evangelio de Juan en el capítulo 11 dice en los versículos 25 y 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjense bien la condición: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creer en el Señor es hacer, o sea, obedecer lo que Él dice. No es simplemente una creencia vaga mental y ahí que se quede. No, es hacer la voluntad de nuestro Señor. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y hace la pregunta: ¿crees esto? Queda en la persona. Los recuerdos también pueden ser la causa de gran angustia. Pueden robarles a las personas de las alegrías de la vida y de la esperanza futura. El impacto de nuestros recuerdos depende de cómo vemos nuestras acciones pasadas. El recuerdo de nuestros pecados en cierto sentido es bueno y saludable. ¿Por qué? Si nos arrepentimos delante de Dios y corregir las cosas con aquellos a quienes hemos ofendido. Entonces, Dios nos perdonará. Dice la Sagrada Escritura en Hebreos 10:17, nunca más se acordará de nuestros pecados. Y esa es la realidad. Todos mis pecados, cuando yo fui sumergido en las aguas del bautismo, el Señor ya no me los recuerda. ¿Para qué?
Dice Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Luego dice Hebreos 10:17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá, hermanos? Que en cierto sentido, pues miren las aplicaciones que vemos a nosotros los cristianos. En cierto sentido, los cristianos tenemos similitudes con Abraham en presencia de la muerte. Puede que deseemos oír una voz audible de consuelo de parte de Dios. Sin embargo, el cielo permanece en silencio. En otro sentido, pues, nuestra fe se basa en una esperanza más segura que aquella sobre la cual se basó la fe del patriarca. Esa es la realidad. El escritor de Hebreos presentó un contraste. En el pasado, Dios habló a los padres, a Abraham y los que le siguieron. Sin embargo, miren lo que nos dice en Hebreos 1:1 y 2. En estos postreros días, Él nos ha hablado por su Hijo, por medio de los apóstoles y otros que le escucharon. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. También vámonos a Hebreos capítulo 2 y leamos los versículos 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá, hermanos? Que nuestro Dios, por medio de Jesús, ha dicho todo lo referente a la muerte de una manera audible. Ya lo hemos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 5, los versos 24 hasta el 29. Pero vamos otra vez al Evangelio de Juan. Vamos y consultemos en el capítulo 11 de este Evangelio de Juan. Dice acá en este capítulo 11, ya les digo los textos. Vamos a leer primero los versos 23 hasta el 26. Dice así: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pasemos a los versos 38, vamos a leer hasta el 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús,
quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, mire la condición humana, eso es entendible, preocupada por las situaciones humanas. Llegue ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahí le estaba diciendo, no habrá ninguna descomposición. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Yo me pregunto, toda esta escena, lo maravillosa que ha de haber sido. Nosotros podemos ver, pues, claramente, pues, que esta fue una gloriosa resurrección para los testigos oculares de esa gloriosa resurrección. Nuestra fe se basa en una ilusión, o mejor dicho, no se basa en una ilusión. No se basa nuestra fe en algo utópico, no se basa nuestra fe, como decirlo, en un sueño, sino que nuestra fe se basa en el verdadero testimonio de hombres que vieron al Señor vivo después de la muerte y que voluntariamente sacrificaron todo para proclamar el Evangelio, o sea, las buenas nuevas, de manera que podamos ser partícipes con Él en la resurrección a la vida eterna. Vamos a leer un último texto de este mensaje y vámonos al apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, en los versículos 13 hasta el 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y este es el aliento que nosotros tenemos que tener los cristianos. Si bien es cierto que continuamente estamos viendo el fallecimiento de hermanos, de hermanas fieles al Señor, ya sea por la pandemia o por cualquier otra situación, si bien es cierto, hermanos, nuestra esperanza es de que el que muere en el Señor va a una mejor condición de vida. Solamente está en ese descanso agradable, verdaderamente agradable, esperando el día final, el día del juicio del Señor, para estar
eternamente con Él. Voy a parar acá y les invito pues a ver la segunda lección de vida que tenemos de Génesis capítulo 23. Vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a dedicarnos a ver acerca de lo que representa los memoriales bíblicos. Yo les animo pues a que escuchemos la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dios bendiga siempre su bendita palabra y que nosotros hagamos todo esfuerzo por vivir nuestra vida fiel a nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, porque tu palabra verdaderamente es un aliciente a nuestras vidas. Gracias por ello, Señor. Permite, pues, que nos alimentemos continuamente a través de ella. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.